8 de la mañana, 33 minutos. Comienza Agenda Económica. Sebastián Aguirre, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carola, Fernando? Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Hablemos de pensiones, ¿les parece? La reforma previsional que está en trámite en el Senado, en la Comisión de Trabajo. Ayer tuvo otra jornada de discusión y de debate. Fue una sesión más bien breve, pero bien importante porque permitió abordar un tema que instaló el senador Ricardo Lagos Weber en esta instancia. Ante la pregunta de cómo destrabar las pensiones, el senador puso una fórmula sobre la mesa para el principal nudo que tiene esta reforma, que es cómo se distribuye el 6% de cotización adicional que propone esta reforma. Hay que enfatizar en que el proyecto es súper complejo. Sí. Tiene muchas cosas. Una de estas es subir en 6 puntos la cotización. Pero solo una. Es solo una. Y hay otros 5 temas más, así se dividió el proyecto, en los que los senadores han ido avanzando y han ido conversando y se han acercado posiciones respecto, por ejemplo, el tema de la administración y el rol que va a tener la industria, cómo se va a reorganizar la industria. La AFP estatal, a propósito del 63% de apoyo de la ciudadanía en la última encuesta cadena, una figura como esa, ¿también está avanzando eso? No está contenida en el proyecto. No está en este proyecto. No, pero es una idea que está tomando más fuerza como una forma de generar un cambio y de introducir más competencia dentro del sistema. Pero de los 6 puntos, el que genera más distancia es el de la distribución y es probablemente también el más sensible para la ciudadanía. Claro. ¿A dónde va a ir este 6% extra de cotización adicional? Entonces los protagonistas dicen que ha habido avance importante hasta ahora, se han acercado posiciones, pero aquí todavía no hay humo blanco. Y el destino de ese 6% tiene una fórmula de 3 y 3, o sea, 3 puntos que van a cotización individual y otros 3 puntos a un fondo que permitirá hacer solidaridad. Así quedó establecido al menos en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado todavía no están los votos para eso. Chile Vamos ha sido bien claro en este asunto. La UDI han dicho ni un punto de solidaridad con la cotización de los trabajadores, porque dicen que es un impuesto al trabajo precisamente, y quieren que se haga solidaridad con recursos públicos, con gasto público. Pero hay otras voces más abiertas a alguna fórmula intermedia, en Evópoli y en RN sobre todo. ¿Ya? Así que hay algo de camino para buscarla. La pregunta es cuál es la fórmula. Y ahí entra esta propuesta que hizo Ricardo Lagos Weber. De hecho fue en el Chile Day, en el contexto del Chile Day que se desarrolló hace 2 semanas en Nueva York, donde el senador dijo que esto a lo menos permitiría algo simbólico pero muy importante, que es recoger el principio de hacer solidaridad con las cotizaciones. Hoy día ya hay un mecanismo solidario que es el de la PGU, pero esto permite con impuestos. Que se financia con impuestos generales, pero esto permitiría hacer solidaridad con la contribución de los trabajadores. En este caso, con este 6% que van a pagar, a lo menos en teoría, los empleadores, claro. Entonces, se recoge el principio, dice. Por lo menos denme eso, decía Ricardo Lagos Weber en la discusión que tenía con Javier Macaya, el presidente de la UDI, para crear un nuevo pilar, romper el esquema que tenemos hoy día al generar este tercer pilar y salir de la inercia también en la que venimos con la discusión. Lagos lo planteó allá, se abría a esa fórmula en particular, pero duró poco la idea, digámoslo. El senador Lagos Weber no logró convencer a muchos, al menos no en su sector, y él mismo lo dijo en esa discusión, que habría que ver si es que el gobierno está de acuerdo con esto. Y ahí la ministra Yanet Jara rápidamente le quitó piso a esta posibilidad. Por un asunto bien fundamental, dice que no es suficiente para generar un cambio en las pensiones que van a recibir hoy los que ya están jubilados a partir de esa fórmula del 5+1. Escuchemos a los protagonistas del debate. Ayer en la Comisión de Trabajo hubo reacciones porque este fue uno de los temas centrales. Vamos a escuchar a la ministra Yanet Jara, también al senador Ricardo Lagos Weber. Los senadores han tratado de buscar alternativas porque no son ciegos y evidentemente han visto lo trabado que ha estado este tema por parte de la oposición, que aquí tiene una mayoría y que es además quien tiene la responsabilidad en este caso. Pero sinceramente desde el gobierno vemos que no solo nos da lo mismo cualquier distribución del 6% y por eso nos mantenemos en el 3.3, sino que además puede ser muy complejo haber hecho esperar tanto tiempo a los cotizantes y a los pensionados de Chile para decirles que sus pensiones no van a subir nada. No es que no va a volar un 5-1, no tiene sentido, eso es pedirle a un sector que claudique. Entonces no es buscar un acuerdo. Si la derecha estuvo dispuesta en un minuto a aceptar la propuesta del expresidente Piñera, que en paz descanse, de un 3-3, me parece que hoy día hay espacio para un entendimiento. Todo lo demás, el 5-1, el 0-6, es pedirle a un sector que claudique. Entonces no quieren acuerdo y eso no va a ocurrir. Nos vamos a quedar sin nada.
Oye, pero estamos en esta conversación hace como 8 meses. Hace mucho rato, hace mucho rato. Oye, pero es que es una vergüenza. La reforma de pensiones debe estar... Hace 10, 12 años, 10 años. 12 años. Pero esta cuestión del Bachelet 2. 6051, recién lo hablamos con Chaguán, es una vergüenza. O sea, Es francamente que aparece no se como un entiende. tironeo, ¿no? Aparece como un Pero tironeo si de... es ridículo, o dame sea, un hasta puntito dos más, dame un cabros chicos puntito menos. tironeándose llegan a algún acuerdo. O sea, francamente. Y bueno, el asunto, la idea de este 5-1 había sido recogida por algunos sectores. Incluso ayer Luz Ebensberger, senadora de la UDI, en el programa Aquí se debate en CNN Chile, Sí. había dicho, sí, yo me abro a esta posibilidad, digamos, la de un 5-1. Pero el tema tiene que ver con asuntos más de fondo respecto a la estructura y al tipo de sistema de pensiones que se quiere. O sea, ¿hay convencimiento realmente de generar un nuevo mecanismo de solidaridad basado en Es que contribuciones eso o es lo no? que parece que no, y lo que dice Ricardo Lagos-Ver, por lo que uno entiende es, uno no es ninguno, no nos pidan una reforma con 5-1, porque ni siquiera alcanza a hacer un saludo a la bandera. Claro, y eso es lo que decía la ministra Janet Jara también, que al final el efecto que ese componente de solidaridad tiene en las pensiones de los actuales jubilados va a ser muy, muy bajo. Por lo tanto, no cambia mucho el panorama tampoco. Es que ahí yo tengo la impresión de que aquí estamos enfrentando también otra situación que no tiene nada que ver con la realidad de los puntos del nada, sino Ajá. que tiene Las que ver... elecciones. No, y entre otras cosas, tiene que ver cuál es el incentivo que tiene la oposición para ceder justo antes de elecciones, Ujú. que le van a dar todo el beneficio al gobierno, cuando perfectamente pueden retener esto y el peso de la culpa por la no reforma Ujú. recae sobre el gobernante. Claro. Claro. Bueno, de hecho eso es lo que dicen desde el mismo gobierno, que la oposición acá no quiere darle el triunfo político al gobierno del presidente Boric. Esa es la interpretación al menos, ¿no? Que no están dispuestos a dejar avanzar la reforma, que se termina aprobando en este gobierno y que se anote como un triunfo para el Ejecutivo. Bueno, ayer en la comisión se abordó otro tema que es súper importante también y ¿Ya? que tiene que ver con la reorganización de la industria. ¿Cómo le metemos más competencia al sistema de AFP? ¿Cómo se generan precios más bajos también por lo que cobran las AFP al momento de administrar nuestros fondos? Y uno de los invitados ayer fue el economista Patricio Arrau, que nos acompaña aquí en Agenda Económica para conversar de este tema y de la discusión previsional en general. Patricio, gracias por el contacto. Hola, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido días. a CNN Chile Radio. Patricio, bueno, Buenos este días. es uno de los temas que contempla la reforma, ya lo decíamos, la reorganización de la industria. Uno de los asuntos centrales es que las AFP, que hoy día hacen el trabajo de invertir los fondos, pero también de relacionarse con los afiliados, se separe en dos. Por lo tanto, quedarían muchos inversores privados que administran la plata y por otro lado un solo ente, un monopolio, que tendría a su tarea el trabajo de administración y de relacionarse con los afiliados. Al final del día, ¿esta fórmula va a mejorar las pensiones o no? Porque ese es el objetivo final de la reforma, Patricio. Bueno, efectivamente, como tú mencionas, ayer me invitaron a conversar sobre este tema, exponer mis ideas. Yo sostengo y sostuve en la comisión que la separación industrial no es una buena idea. Ujú. No va a generar los ahorros que dice o se ha dicho que va a generar. No existen las economías de escala de administración de cuentas al nivel de 13 millones de cuentas que se ha sostenido. Ujú. Y además genera un montón de fricciones operacionales en la recaudación. Hoy día tenemos un sistema de recaudación muy eficiente que no puede ser replicado una vez que uno separa las cosas. Y también he sostenido que cuando uno invita a una empresa por 10 años a operar un sistema como sería la administración del back office que se llama, del soporte, pero además va a tener todas las funciones de atención del afiliado, va a ser el front office de los afiliados. Y cuando uno lo hace a 10 años, esto es más caro. Es necesario amortizar todas las inversiones en 10 años, es necesario amortizar los sistemas en 10 años. Todo resulta más caro y es más ineficiente. Y es evidente que ¿Patricio? conocemos que un monopolio no es mejor que una competencia de Ajá. distintos Ahora, operadores. a ojo de los afiliados, en todo caso, uno de los objetivos principales es que las AFP cobren menos, ¿no? Y la reforma también, en los términos en los que le ha planteado el gobierno, busca eso, que se genere más competencia por un lado y que a todos nosotros, nos pueda eventualmente cobrar menos plata. ¿Cómo se consigue ese objetivo entonces si no es a través de esta fórmula?
Bueno, lo que conocemos es que para disciplinar los precios en el mercado se necesita competencia y buena competencia. Yo sostuve ayer uno de los temas de mayor dificultad hoy día para que haya interesados en entrar a competir en esta provisión de Ujú. ahorro para la vejez. Esta es una industria que viene siendo amenazada de extinción de los últimos 10 años. Sí. Y preguntaba qué ocurre, que no hay interés de los grandes grupos económicos en entrar. Se supone que hay grandes utilidades y nadie entra a la industria. Tenemos una industria amenazada, tenemos una industria que está en el ojo del huracán y lo que es necesario es abocarnos a los temas específicos. Hemos desviado la atención. Esto, yo creo, es evidente que fue motivado por una motivación ideológica que lleva 10 años de terminar con las AFP y debiéramos concentrarnos en mejorar la competencia. Y si avanzamos como debiéramos gradualmente en introducir mecanismos de mayor competencia, podríamos mejorar las cosas. Pero Pero es hay un todo un hecho, debate pero es muy un hecho de la apasionado. causa también, Patricio, que las AFP están en el suelo en términos de legitimidad social. En cualquier encuesta, las AFP aparecen muy mal evaluadas como actores previsionales. Así es. Así es cierto, y eso ocurre porque efectivamente nosotros nos descuidamos por demasiados años. La clase política se descuidó por demasiados años en atender las causas de estas bajas pensiones. Nos demoramos demasiado tiempo en poner una pensión mínima garantizada razonable, eran miserables hasta hace pocos años atrás. Y claro, hemos tenido una situación que ha llevado a que todos piensen que esto se debe a una mala administración o a un mal sistema. Yo creo que el mundo ha evolucionado a sistemas como el nuestro y lo que tenemos que hacer es seguir reforzando los mecanismos de una mejor competencia y no desviarnos en el foco de terminar una industria Patricio, o cambiar. pero pareciera en lo que tú dices que todos cometieron errores menos la industria de las AFP, ¿o me equivoco? A ver, yo creo que los motivos de las bajas pensiones no están en una administración desastrosa de la función que han tenido las AFP en todo este tiempo. Es claro que han administrado bien los fondos, han entregado buenas rentabilidades. El stock hoy día de fondos, un 75% responde a la rentabilidad acumulada y un 25% a las cotizaciones. Nos descuidamos por demasiados años, la tasa del 10% era demasiado baja, las lagunas demasiado altas, los independientes no cotizaban, no teníamos una PGU y es necesario, por cierto, mejorar las cosas y abrirse a mayor competencia. Ahí hay opciones de abrirse. La propuesta de un ente estatal participando como una FP viene de hace muchos años, de la Comisión Bravo, nunca se abordó y hay muchas cosas que no hemos hecho, pero lo que es la operación misma de administración de los fondos han sido realizados con bastante eficiencia. Ahora, tú mencionaste ahí la posibilidad del ente estatal que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Y esa ha sido una piedra de tope que no le gusta al sistema que entre un ente estatal a competir. No, a mí no me importa si le gusta o no le gusta el sistema. Yo creo que debíamos haber introducido un ente estatal probablemente cuando se propuso en la Comisión Bravo hace algunos años y estaríamos con otra discusión. Debíamos haber subido antes las cotizaciones. Debimos también en la propuesta del presidente Piñera venía la posibilidad de las cooperativas, fueran esquemas distintos, cooperativas, instituciones sin fines de lucro que pudieran agrupar gente que quisiera agruparse en ese contexto. Hay muchas propuestas que se pueden hacer para mejorar las cosas, pero el foco ha estado en terminar una industria que ha generado administración de ahorro para la vejez y hemos perdido demasiado tiempo en ese objetivo que no es el objetivo que aumenta las pensiones. Ujú. Estamos con Patricio Arrau, aquí en CNN Chile, Radio en Agenda Económica. Patricio, uno de los temas también que está en el centro de la discusión, y lo estábamos conversando antes, tiene que ver con la forma en la que se distribuye el 6% de cotización adicional. Y la conversación hasta ahora ha girado en torno a si es un 5-1, si es un 4-2, como buscando una fórmula para ese 6%, y todavía parece bien lejana la posibilidad de que se llegue a un acuerdo
en ese punto. ¿Qué es lo que debería guiar esa decisión, Patricio, fundamentalmente? A ver, lo que se discute es cómo se va a financiar un programa de transferencias que es pagar a 0,1 UF por cada año cotizado a las personas, de manera de complementar la PGU, y complementar y reforzar las pensiones de aquellos que pueden, clase media, haber quedado algo rezagado. Lo que se discute es cómo se financia ese programa. Y se discute si vamos a financiarlo con un impuesto al trabajo del 1, del 2 o del 3. Lo que yo sostuve ayer en la comisión es que yo no tengo problemas si es que el Estado quiere hacer un plan de transferencia que signifique 0,1 UF por año cotizado, hagámoslo. Eso es una decisión de una política de transferencia, de apoyo a quienes quedaron rezagados en todos estos años en que nos despreocupamos de las cotizaciones y del nivel de las cotizaciones. Lo que he sostenido es que a esta altura del siglo XXI es absurdo discutirlo como un financiamiento con un impuesto planilla al trabajo. Lo que yo sostuve es que si el mismo 3% que hoy día propone el gobierno para un impuesto al trabajo, para que sean los trabajadores que reciben un sueldo quienes financien este beneficio, lo ponemos en el sistema de ingresos generales. Por ejemplo, con el mismo tope que se propone hoy día, lo ponemos, por ejemplo, en el global complementario, la recaudación es un 50 o 60% mayor a que se hace con el impuesto al trabajo. Entonces la discusión, desde mi punto de vista, no es el 5.1, el 4.2, el 3.2, es por qué estamos a esta altura del siglo XX en un país que tiene una enorme cantidad de informalidad. ¿Por qué lo estamos financiando con un impuesto al trabajo? ¿Y por qué no ponemos un 3% en el global complementario con el mismo tope? Es idéntico para todos quienes ganan un sueldo, pero rinde un 50 o 60% más. Pero ahora, la discusión tributaria siempre es mucho más espinúa, es más difícil, y cuando el gobierno ha tratado de impulsar ese pacto fiscal se ha encontrado con una oposición bien dura también, Patricio. Entonces, financiarlo por esa vía puede ser tanto más complejo de discutir políticamente, quizás. Pero nunca se ha planteado, y la verdad es que estoy sugiriendo en que el mismo 3%, que afectaría exactamente igual a todos quienes reciben un sueldo idéntico, rinde en el global complementario porque grava todas las rentas, no solamente la del trabajo, en el mismo 3%. O sea, estoy poniéndolo como un ejemplo, como un contrafactual de qué es lo que es la discusión. La discusión la tenemos desviada hacia un sistema de reparto que colapsó, que fue una genial idea del siglo XIX, que colapsó en el siglo XX, y en el siglo XXI no debiéramos estarla discutiendo. Deberíamos estar discutiendo otro tema. ¿Cómo lo hacemos para convencer a la población de que es mejor tener ese 3% en el global complementario y que rinda 50 o 60% más? Podemos pagar 50 o 60 más de beneficios si lo hacemos de ese modo. Esa es la discusión, está mal enfocada. Oye, perdona, ¿hay discrepancia al interior del mundo de las ISAPRES respecto de esto? Perdón, de las AFP. Respecto de lo que estamos conversando, ¿hay discusión entre ellos o tienen una posición monolítica respecto de todas las veces que han rechazado las ideas que se le han propuesto? A ver, las industrias funcionan normalmente a través de sus gremios y tienden a consensuar, pero no es un punto, de hecho desconozco que esta propuesta que estoy haciendo, esta sugerencia que estoy haciendo u otras que he hecho, desconozco qué opinión tienen una u otra FP. Yo he asesorado a la asociación de FP, asesoro a una FP actualmente y desconozco el detalle de estos puntos en las otras FP. Básicamente aquí lo que tenemos que hacer es poner los méritos sobre la mesa y hacer las buenas propuestas que puedan generar consenso. Y por último son los legisladores los que tienen que ponerse de acuerdo. Y los legisladores tienen que ponerse de acuerdo cómo la gente percibe estas cosas. Y hoy día tenemos mucha claridad de que la gente lo que percibe es que quiere seguir manteniendo sus posibilidades, su libertad de elegir, su posibilidad de decir quién administra sus fondos, quién administra su gestión y sus sucursales. Y es el modelo chileno. El modelo chileno es un modelo minorista. Y ahí es donde tenemos una discusión grande, porque en el resto del mundo
normalmente funciona con planes ocupacionales, con inversionistas institucionales que se encargan de ofrecer a las empresas estos planes. Acá tenemos una especificidad muy, muy, muy grande que lleva 40 años, que Bien. es un sistema minorista, que es el que debemos mantener y mejorar. El economista Patricio Arrau ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Patricio, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a seguir con otros temas, 8:53, para revisar varias noticias de Chile y el mundo. Y la primera es bien preocupante. Fíjense que la producción de cobre en Chile cayó durante abril, según los datos que recoge Cochilco mensualmente. Las minas locales llegaron a 5,5 millones de toneladas en total, pero en el mes se registró una caída en comparación a los meses inmediatamente anteriores de este 2024. Y este es un tema central porque sabemos que aumentar la producción genera no solo más competitividad para la industria, sino también más ingresos para el fisco. Exactamente. ¿Y es igual la caída en las mineras privadas que en la minera estatal? No, porque acá hay dos minas en particular que incidieron en la caída de abril. Una es pública, Codelco, la otra es privada, Minera Escondida, pero son las dos más grandes y arrastraron los niveles de producción. Si bien durante el año, en lo que llevamos de este 2024, ha habido un alza de 2% en la producción, en abril en particular se registra esta caída y es, como decíamos, preocupante porque estamos hablando de estas dos mineras que son las más importantes, los dos yacimientos más importantes acá en Chile. Una de las razones de esa caída apunta a Codelco fundamentalmente por algunos centros que están más bajos. La división El Teniente, por ejemplo, que ha estado con un 15% menos que entre enero y abril de 2023. Y por otra parte, como ya lo decíamos, Minera Escondida, que aporta otro poco para esta reducción. Recordemos que Codelco viene de un año 2023 súper malo, donde terminó con pérdidas, y una de las metas centrales que tiene para este año en particular es repuntar la producción y llevarla a niveles ya más habituales, ¿no? Normales y más estables respecto a su registro histórico. Y en otro tema, les contamos también que las ISAPRES, que ya salieron de este embrollo de la ley corta que estaba en trámite en el Congreso, de todas maneras están registrando números en rojo en el inicio de este año. De hecho, casi cuadruplicaron sus pérdidas en la primera parte del año, en el primer trimestre, en respecto a la misma comparación de 2023. 13.000 millones de pesos en pérdidas para las ISAPRES, comparado con los casi 3.400 millones que se habían perdido en el primer trimestre del año anterior. Este resultado implica también que las ISAPRES anotaron los mayores números rojos desde septiembre de 2022. Por lo tanto, tiene un componente histórico bien relevante, de acuerdo a los datos que entrega hoy día. Y en septiembre del 2022 se había paralizado el alza de los planes por la pandemia, ¿cierto? Yo creo que venía ese acumulado. Claro, sí, y luego vendría el fallo de la Corte Suprema, claro, que fue a fines de 2022 precisamente. Ahora, no todas están en el mismo nivel. Consalud, por ejemplo, es la que por lejos tiene las pérdidas más altas, más de 7.300 millones de pesos en pérdidas a marzo. El año pasado habían sido 67 millones de pesos. Y eso, Sebastián, son pérdidas que son producidas, ¿por qué? Por fuga de afiliados a otros lados. Básicamente. Hay varios factores, de acuerdo a lo que dice el análisis de la tercera. Uno tiene que ver con que, en este caso, Consalud fue una de las más afectadas por el fallo de la Corte Suprema del año pasado, que había anulado el último incremento de garantías explícitas de salud, del fallo GES. Y por otro lado, claro, las AFP desde el año 2009 que no tenían tan pocos afiliados. Ha habido una fuga masiva, en particular desde que comienza este proceso del fallo de la Corte Suprema, y eso los tiene en una situación mucho más compleja porque significa menos ingresos. Para Cruz Blanca, seguía después de Consalud, está seguida por Cruz Blanca las pérdidas, 6.500 millones de pesos. Nueva Más Vida llega en tercer lugar con 4.700 millones de pesos, y en cuarto lugar Esencial con pérdidas cercanas a los 1.900 millones de pesos. Y eso que Esencial es una AFP relativamente nueva del grupo alemana. Lo interesante es ver cómo esto genera también otro efecto en los afiliados, que pueden tener quizás temor de la situación financiera de su ISAPRE y terminar moviéndose. La que más ganó fue Banmédica, tuvo utilidades por más de 4.000 millones, seguida por Vida 3 con más de 2.300 millones de pesos. Oye, a esta hora el dólar está empezando sus transacciones, está cotizándose poco más de 920 pesos. Y en los mercados financieros hay un tema en particular que se está mirando con interés esta semana para tenerlo a la vista. Tiene que ver con la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene reunión de política monetaria, es el equivalente a nuestro Banco Central, y todos los mercados miran atentos lo que está ocurriendo allá. No porque vaya a haber un recorte de la tasa de interés, pero sí por las señales que da respecto a ese recorte. Básicamente, cuando llega una baja en la tasa de
de interés es lo que están mirando en el mercado. Y ahora lo que se espera es que sea a fin de año. ¿Y por qué nos importa esto a nosotros? Bueno, es súper importante porque en la medida en que la tasa de interés en Estados Unidos siga alta por más tiempo, hay más presión al precio del dólar acá en Chile. Hay un efecto directo en eso. Y ese tema es bien relevante porque si es que se cumplen las proyecciones que está planteando el mercado respecto a la reunión de esta semana, probablemente vamos a estar con un precio del dólar un poco más alto en los próximos días también. La señal que dé la Reserva Federal va a ser súper importante para el tipo de cambio acá en Chile. Así que ojo con ese tema, que hay que seguirlo durante esta semana. Y por último, nos vamos a ir al mundo de los negocios para cerrar esta revisión de noticias, para hablar del siempre controvertido Elon Musk. Un personaje, ¿no? ¿Ustedes lo siguen en Twitter? Porque ahí anda... Yo cerré mi cuenta. Cerraste tu cuenta de Twitter. Bueno. Yo lo sigo, pero el algoritmo afortunadamente no me lo lanza. Yo creo que uno con Elon Musk tiene una relación amor-odio, porque es imposible no reconocerle el genio, ¿cierto? Claro. Pero también esta cosa como hegemónica que pretende tener sobre el mundo, sobre nuestra mente, sobre nuestros satélites, sobre nuestro todo. Bueno, y quizás ese rasgo se refleja también en la última polémica. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque ayer amenazó con prohibir los dispositivos de Apple en sus compañías tras un acuerdo que anunció la empresa de Steve Jobs con OpenAI. OpenAI es la creadora de ChatGPT. El ChatGPT 4 es una de las empresas que está a la vanguardia en desarrollo de inteligencia artificial. Claro. Exactamente. Y habían llegado a un acuerdo con Apple para que OpenAI le pagara... No, para que OpenAI pudiera funcionar en los sistemas operativos del iPhone. Perfecto. Y se integrara con el funcionamiento del iPhone. De tal forma que si tú, por ejemplo, le preguntas a Siri, hey Siri, ¿cuándo llega mi mamá en el vuelo que tiene programado para esta tarde? Empieza a correr el chat. OpenAI, entrando en tu información y viendo el correo que tú te mandaste con tu mamá para programar el vuelo, es capaz de decirte, tu mamá va a llegar a las 4:30 de la tarde, el vuelo está a la hora, no hay retraso en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, te sugiero que salgas a tal hora a buscarla porque hay tráfico a tal parte. Y eso no le gustó a Elon Musk. Esa integración es la que no le gustó a Elon Musk. Dice que acá hay preocupaciones de privacidad y de seguridad asociadas a la integración de OpenAI. Él ha tenido una visión bien crítica respecto a todo este funcionamiento y a el resguardo de la privacidad de los datos al momento de manejar este tipo de tecnología como la inteligencia artificial. Y claro, lo que propone Apple con OpenAI es una cuestión bien agresiva, en el sentido de que se integra al teléfono ya no como una aplicación a la que tú le consultas, sino que directamente entra en las funcionalidades propias de estos aparatos. El que había pagado, perdona, fue... O sea, el acuerdo al que llegaron OpenAI con el Wall Street Journal para que le pagaran por los contenidos del medio que luego se utilizaban para echar a correr el algoritmo. Yo creo que también es un camino que los medios de comunicación debiéramos emprender hacia las tecnológicas. Déjame ver si bajé o no bajé el OpenAI. Yo creo que lo tenía, pero... ChatGPT es una herramienta que puede ser bien útil para ciertas cosas. Si que lo tengo el ChatGPT o entraste en objeción de conciencia y lo desinstalaste. O estás guardando tu privacidad, Fernando. Parece que no, parece que no está. Bueno, según Elon Musk, Apple dice que no es consciente de lo que pasa una vez que entregan sus datos a OpenAI. Y de esa forma entonces planteaba su crítica. Fundamentalmente decía, oye, aquí nadie lee, lo dijo a través de su cuenta de Twitter, aquí nadie lee los términos y condiciones de los contratos ni de los acuerdos. Y mira quién lo dice. También el dueño de X. Y plantea básicamente que acá OpenAI se va a ver beneficiado por esa información y que no tiene las medidas necesarias para resguardar nuestros datos más sensibles fundamentalmente. En todo caso, más allá de esta controversia en particular, es súper interesante cómo se están moviendo las piezas entre las grandes empresas tecnológicas por generar la hegemonía o quizás el control de una tecnología que ya está cambiando nuestra vida, pero que lo va a hacer de manera mucho más acelerada hacia adelante. Está redefiniendo de alguna manera el negocio tecnológico también entre Microsoft, Google, Apple, y en esa batalla también está entrando Elon Musk. Muy interesante la agenda económica de hoy junto a Sebastián Aguirre, que nos acompaña todas las mañanas en CNN Radio. Hasta mañana, Sebastián. Chao, Carola. Chao, Fernando. 9:02, corriendo a la pausa. A la vuelta tenemos panel de análisis acá en CNN Chile Radio.